Shabbat Shalom para todos, que Adonai los bendiga enormemente. Esperemos que estemos saliendo bien la transmisión, se esté escuchando los micrófonos y todo eso que hemos conectado. Espero que Adonai los bendiga enormemente. Muchas gracias a todos los que están conectándose. A veces sale bastante fuerte el volumen de la música. Y después el Facebook, como no tenemos los derechos y no sé qué cosas más, nos quiere silenciar el video, así que lo tenemos ahí bajita como para tener un poquito de sonido. Bueno, quería compartir este Shabbat el Salmo 104, que dice así: bendice, oh alma mía, a Adonai mi Dios, eres muy grande, gloria y esplendor te vestiste. Te cubres con tu luz como si fuera un manto, extiendes los cielos como una cortina. ¿Quién construye con el agua sus cámaras superiores? ¿Quién coloca las nubes su carruaje? ¿Quién camina sobre las alas del viento? Haces de los vientos tus mensajeros, del fuego flamígero tus ministros. Fundó la tierra sobre sus cimientos para que no tambalee eternamente. Tú la cubriste con el mar profundo, como una vestidura. Las aguas desbordaron las montañas. Por tu amonestación habrán de huir, por la voz de tu trueno se habrán de apresurar. Se levantaron las montañas y se hundieron los valles, hasta el lugar que tú estableciste para ellos. Un límite fijaste para que no lo atraviesen, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Tú envías manantiales a los valles que corren entre las montañas. Darán de beber a todos los animales del campo, habrán de apaciguar las bestias salvajes su sed. Al lado de ellos viven las aves del cielo, que cantan entre las ramas. Riega las montañas de sus altas nubes, del fruto de tus obras se habrá de satisfacer la tierra. Eres el que hace que crezca la hierba para el ganado, y la verdura para el servicio del hombre, y el grano para sacar el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, para iluminar los rostros del aceite, y pan que al corazón de la persona ha de alimentar. Los árboles del Eterno tienen amplia fronda, son los cedros del Líbano que él plantó. Allí donde los pájaros han de posar sus nidos, la cigüeña entre los cipreses su casa. Las altas montañas son para las cabras monteses, las rocas son refugio de los conejos. Hizo la luna para las festividades, el sol ha de conocer su puesta. Hace las tinieblas y es de noche, cuando todas las bestias del bosque se ponen en movimiento. Los cachorros de león rugen por su presa y para pedir de Dios su alimento. Cuando se levanta el sol se recogen y se echan en su guarida. Ha de salir la persona a su labor y a su trabajo hasta el anochecer. Cuán múltiples son tus obras, oh Eterno, en sabiduría los has hecho a todos. La tierra está llena de tus criaturas. Este mar grande y extenso, allí hay seres que raptan e incontables, animales pequeños junto a grandes. Allí van los barcos, allí está el Leviatán, a quien tú formaste para que juguetear allí. Todos a ti miran esperanzados, para que dé su alimento en su momento. Les das el alimento y lo recogen, abres tu mano y ellos quedan satisfechos. Ocultas tu semblante, se han de atemorizar, toma su espíritu, han de perecer y a su polvo han de regresar. Envías tu aliento y con él son creados, y así tú renuevas la paz de la tierra. Perdure la gloria de Adonai para siempre, se alegre Adonai con sus creaciones. Él mira la tierra y ella se estremece, él toca las montañas y de ellas sale humo. Cantaré a Adonai en mi vida, entonaré alabanzas a mi Dios mientras tenga yo vida. Sea mi melodía dulce para él, en cuanto a mí me alegraré en el Eterno. Se acaben los pecados de la tierra y los malvados ya no estén. Bendice alma mía Adonai, aleluya. Que bendito sea el Señor, creador de todas las cosas. ¿No? Este salmo un poco habla de toda la creación de Dios, de los animales, de los seres humanos, de cómo bendecir al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Y da algo importante en esos versículos donde dice
¿no? Que Él le da de comer y de alimentar a los animales que le piden también el alimento y Él los abastece, ¿no? Y que tengamos en cuenta que el Señor creó la luna. ¿Para qué? Para las festividades. ¿Cuáles son las festividades? Las que encontramos en la Torá y las que encontramos en la Biblia, ¿no? Que conocemos, Pesach, Shavuot, y las 7 festividades que Dios ha puesto en la Torá, el comienzo del año nuevo, en el mes de Nisan, y otras festividades que podemos encontrar que son de parte del Señor, y acá lo vemos también en este salmo que nos recuerda para qué fueron creadas también la luna y el sol. Vamos a decir, como decía en el salmo que leíamos, que bendito sea Adonai, que cantemos canciones, alabanzas al Señor. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Shalom para todos. Le mandamos un saludo grande a Michelle y a Andrea, que me parece que los conocemos. Y a todos aquellos que nos siguen en la transmisión. Muchas gracias por estar de ese lado. La parashá que nos tocó en esta semana es la parashá Bo, que abarca del Éxodo capítulo 10, versículo 1, al Éxodo, o el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 16.
en esta para allá ya estamos encontrándonos en la pelea final entre el faraón y Dios, para ver quién es el gran vencedor, ¿no? Y quién va a salir victorioso en esta lucha que Dios planteó directamente con el faraón, utilizando por supuesto a sus siervos Aarón y Moisés. Vamos a estar viendo un poquito de qué se trata el capítulo 10, como venimos haciendo este último tiempo. En vez de resumir todo lo que es la para allá, agarramos un capítulo de lo que leímos en la semana y lo compartimos. El capítulo elegido es el capítulo de Shemot, o el libro de Éxodo, capítulo 10. En el versículo 3, a partir del versículo 3, dice así: Vinieron Moshe y Aarón al faraón y le dijeron: Así ha dicho el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuánto te negarás a humillarte delante de mí? Envía a mi pueblo para que me sirva, porque si tú te niegas a enviar a mi pueblo, he aquí que yo traeré mañana la langosta dentro de tus límites. Tapará la vista de la tierra, que no podrá verse la tierra, comerá el resto que se salvó, que quedó para ustedes del granizo, y comerá a todo árbol que brota para ustedes en el campo. Se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todo Egipto, como no han visto tus padres ni los padres de tus padres, desde el día que están sobre la tierra hasta este día. Y se dio vuelta y salió de delante del faraón, ¿no? Dios le pide a Moisés que hable al faraón. Moisés y Aarón, como yo decía en el Shabbat anterior, ¿no? Primero hablaba Aarón, se enfrentó a Aarón y dijo todo lo que tenía que decirle al faraón, y luego ya Moisés directamente iba y hablaba cara a cara con el faraón y le decía esta vez lo que iba a suceder. Por eso vemos también esto, que hay una advertencia de parte de Dios, un aviso al faraón de lo que iba a suceder si él no dejaba libre al pueblo. El que seguía en su terquedad era el faraón, ¿no? Vemos que le aclara que va a venir la plaga de la langosta, y aclarándole que todo lo que faltaba para destruir lo iba a terminar acabando la langosta, ¿no? Y después dice en el versículo 7, dice: Entonces dijeron los siervos del faraón a él: ¿Hasta cuándo será este para nosotros un tropiezo? Envía a los hombres para que sirvan al Señor Dios suyo. ¿Acaso todavía no sabes que está perdido Egipto? Los propios sirvientes del faraón querían hacerle ver y entender que no tenía sentido ya más la lucha, quizás viendo todas las cosas que estaban aconteciendo en Egipto y todo lo que estaba perdiendo y pereciendo. Dejar libres a esos hombres y dejar que vayan a adorar al Señor. Eso era lo que pedían primeramente Moisés y Aarón, que el pueblo fuera a adorar a Dios en el desierto. Era una forma de hablar del pedido principal o primero de Moisés ante el faraón, pero no era ese el propósito, no era ir a hacer una adoración al Señor y después volver a Egipto y ser esclavo. No, la idea era ser libres. Quizás el camino o eran las palabras que el Señor decidió utilizar para que el faraón no tomara tan, quizás, que el pueblo se quería ir ya de una y no fuera quizás de esta manera a atacar directamente al pueblo de Israel. Pero lo cierto es que primero dijo así, ¿no? Que iban a ir a adorar a Dios en el desierto. Entonces, en el versículo 8, después de que estos hombres sabiamente, viendo que se avecinaba lo que iba a pasar, sabiamente le aconsejaron que dejara ir al pueblo de Israel. Pero el faraón seguía endurecido su corazón, dice: fueron traídos de vuelta Moshe y Aarón al faraón y les dijo: vayan, sirvan al Señor, Dios suyo, pero ¿quiénes son los que van a ir? Y entonces ahí contestó Moshe: con nuestros jóvenes y nuestros ancianos iremos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, con nuestros vacunos iremos, porque fiesta del Señor es para nosotros. Pero les dijo el faraón: así sea el Señor con ustedes cuando envíe a ustedes y a sus niños, pero observen que el mal está enfrente
a ustedes y a sus rostros. No es bueno así. Vayan ahora solamente los hombres, sirvan al Señor, ya que eso ustedes buscan, y los echó delante del faraón. Vemos acá que Moisés le aclara al faraón que dice, nos vamos a ir todos a adorar al Señor. Y el faraón dice, no, todos no, porque no si se van, no van a volver. Que vayan los hombres. Pero no era el propósito en ese caso del Señor de que fueran, repito, a hacer una adoración al desierto, sino que fuera el pueblo de Israel liberado. De todas maneras, o sea, el pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud, iba a celebrar Pesaj, o sea, que iba a ser una festividad que iban a celebrar después de haber sido liberados, así que en eso había mucha verdad. Luego dice en el versículo 12, una vez advertido y llegada casi ya la plaga, dice en el versículo 12, se dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano hacia la tierra de Egipto para traer la langosta y que sube sobre la tierra de Egipto y devore toda la hierba de la tierra a todo lo que dejó el granizo. Extendió Moisés su báculo sobre la tierra de Egipto y el Señor condujo un viento solano en la tierra todo el día aquel y toda la noche. Fue de mañana y el viento solano levantó a las langostas. Subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se posó dentro de todo el límite de Egipto. Y era muy numerosa. Antes de ella no hubo así, una plaga de langostas como esta, y después no habrá así. Tapó la vista de toda la tierra y se oscureció la tierra. Comió toda la hierba y de todo fruto de árbol que había dejado el granizo. No quedó ninguna hoja verde en los árboles y en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Se apuró el faraón para llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor Dios suyo y contra ustedes. ¿No? Claro, primero observemos una cosa. Una vez ve las películas, las novelas, las series, ¿no? Y ya se imagina que las plagas fueron una tras otra y enseguida. Acá dice que toda la mañana y la tarde estuvo soplando un fuerte viento y eso trajo a las langostas. Si nosotros nos ponemos a analizar cómo son las langostas, que son pequeñas, y de hecho cuando el pueblo de Israel van las 12 cabezas de tribu a inspeccionar la tierra que Dios había prometido, cuando vuelven ellos le dicen, ellos son tan gigantes, los que estaban en la tierra de Canaán, y tan fuertes, tan grandes, que nosotros nos vemos como langostas delante de ellos. Así que mírense lo que era la langosta, es un coso pequeño, pero ustedes imagínense millones y millones y millones de millones y millones de langostas. O sea, podían, y lo podemos tomar como ejemplo para ese caso, podían verse como langostas, pero si eran millones y millones podían hacer un daño enorme. Que eso fue lo que interpretó Josué, dijo, nosotros no nos vamos a comer como pan, ¿no? Entonces, un animal, en este caso un insecto pequeño, siendo millones y millones y millones todos unidos, hicieron un desastre en la tierra de Egipto, ¿no? Viendo el faraón, que ya estaba yendo a la destrucción en Egipto, reconoce ante Dios que había pecado y se había equivocado y le pide a que interceda a Moisés por esto, ¿no? Y acá empezamos a ver el faraón que tiene el corazón endurecido, que empieza a reconocer que tiene errores, pero que empieza a utilizar esto como una especie de que, que el Dios me perdona, y después vuelvo a endurecer mi corazón y no dejo ir al pueblo de Israel. Viene otra plaga, entonces que el Señor me perdone y que ustedes interceden, le pido a Moisés y a Aarón que oren por él y que Dios lo perdona y después viene otra vez otra plaga. Entonces ahí vemos que a veces los seres humanos también son así, ¿no? Que a veces tienen una dificultad o están atravesando un dolor o algo por el estilo y que viene la mano de Dios, la misericordia del Señor, son perdonados, ¿no? Y piden al Señor ser perdonado y el Señor los perdona y después cuando pasa el temblor, como dice la canción, se sienten otra vez seguros, firmes, cierran su corazón y otra vez al endurecer su corazón se olvidan de que Dios ya los había perdonado.
Y la misericordia de Dios todavía estaba, porque más allá de que mandaba las plagas, siempre mandaba la advertencia y el perdón. Y cuando Moisés y Aarón intercedían ante Dios en ese pedido de perdón del faraón, Dios escuchaba y eliminaba la plaga. Pero después el faraón se volvió a endurecer, entonces la mano de Dios otra vez estaba sobre la cabeza del faraón, sobre todo Egipto, que no estaba viendo, que estaba llevando a Egipto a la destrucción. En el versículo 17, después de haber pedido perdón por su pecado, dice: pero ahora perdona por favor mi pecado, solamente esta vez, y rueguen al Señor, Dios suyo, para que retire de encima de mí solo esta muerte. Salió del faraón y Moisés rogó al Eterno. Entonces trajo el Señor un viento del oeste muy fuerte, alzó las langostas y las trasladó hasta el Mar Rojo. No quedó ni una langosta en todos los límites de Egipto. Pero endureció el Señor el corazón del faraón y éste no envió a los hijos de Israel. No, entonces, en definitiva, pidió el perdón al Señor, Moisés y Aarón intercedieron, escucharon, Dios escuchó su clamor, y cuando éste vio que ya no había más langostas, volvió a endurecer su corazón y volvió a hacer lo mismo. No voy a dejar ir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, como el Señor vio que la actitud del faraón persistía en lo mismo, en el versículo 21 leemos que dice: dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto, y se palpará la oscuridad. Extendió Moisés sus manos hacia el cielo, y hubo una oscuridad muy densa en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No veía un hombre a otro, ni se podía levantar ningún hombre de su lugar durante 3 días. Pero para todos los hijos de Israel había luz en sus moradas. Entonces llamó el faraón a Moisés y dijo: vayan y sirvan al Señor, solamente sus ovejas, sus vacunos quedarán, también sus niños irán con ustedes. Y contestó Moisés: también tú entregarás en nuestras manos animales para sacrificios y holocaustos, para que los hagamos en ofrenda para el Señor Dios nuestro. Asimismo, nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir al Señor Dios nuestro, pues nosotros no sabremos con qué serviremos al Señor hasta que lleguemos allí. Endureció el corazón del faraón y no quiso enviarlos. Entonces ya vemos que Moisés, de pasar a sentirse torpe de labios, directamente exige al faraón lo que Dios le estaba pidiendo. Vamos a ir con todos los animales, con todas las personas, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar allí y qué le vamos a servir al Señor. ¿Qué sacrificio le vamos a ofrecer si no tenemos nuestros animales? ¿No? Entonces el faraón otra vez endurece su corazón, y por 3 días el pueblo de Egipto tiene una densa oscuridad, no podían verse entre ellos, pero sí había luz en donde estaba, en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel. Estamos hablando de un tiempo donde no había lamparitas de electricidad como ahora. Uno esperaban tener un poco de sol, que se creciera el día, que amaneciera y ya empezaban a salir y salían a trabajar y todo, y volvían a su casa después de la tarde, y ya para la noche estaban adentro de sus casas y no salían para nada. Y más en la tierra de Egipto, que tenían temor porque ellos creían que siempre entre el dios sol y el dios de la luna, ¿no? Que cuando salía el dios sol, cuando volvía a amanecer, el dios Ra renacía, ¿no? Y vencía al dios del Hades o de la muerte, que era el de la oscuridad. Entonces para ellos era importantísimo que todos los días saliera el sol, y tenían temor de salir en la oscuridad, o no salían de sus lugares, ¿no? Porque creían que la protección estaba durante el día. Entonces imagínense que si tenían esa creencia y de repente están 3 días en una densa oscuridad, debe haber sido muy traumático para ellos, ¿no? Y habla del poder y la grandeza de Dios, que maneja todo, no solo lo que Él ha creado, sino todo el universo, ¿no? Y que tuvo que oscurecer ese día, 3 días, así fue.
y solo la tierra de Gosén estuvo iluminado. O sea, seguramente querían prender fuego o iluminarse de alguna manera y no podían. Había ahí la mano del Señor apagando todo para que estén en la densa oscuridad. Pero acá vemos que Moisés, repito, se enfrenta cara a cara con el faraón, le exige lo que Dios le había demandado, y el faraón dice, y dijo el faraón, vete de mi lado, cuídate, no vuelvas a ver mi rostro, porque en el día de que tú veas mi rostro, morirás. Entonces contestó Moisés, así será como tú hablaste, no volveré a ver más tu rostro. Acá ya Moisés empieza a mostrar su carácter, más allá de que la Torá diga que era un hombre manso, ¿no? y que era un hombre misericordioso porque intercedía a Dios cuando el pueblo se equivocaba, ¿no? Y así cuando el faraón le pidió, por favor, no tengan en cuenta este pecado y intercedía a Dios por mí, Moisés iba y lo hacía, o sea, era un hombre que intercedía por el pueblo de Israel, por las personas que le pedían, ¿no? Pero tenía su carácter, ¿no? Como bien es así el pueblo de Israel, judíos, ¿no? Jesús mismo tenía su carácter. El cristianismo lo disfrazó a Yeshua quizás, incluso las traducciones cuando saca a los mercadores del templo lo ponen ira santa, no es ira santa, no es ira santa, es que tenía carácter en su forma de contestar, en su manera de ser, como buen judío también que era. Y Moisés, como era del pueblo de Israel, también tenía ese carácter fuerte. Entonces cuando el faraón le dijo, no vuelvas a pisar acá el templo y no vuelvas a ver mi rostro porque de cierto vas a morir, ahí le hizo una advertencia, ¿no? Y después no va a volver Moisés a advertirle nada, ni va a hablar con el faraón. Es directamente Dios advirtiéndole a Moisés lo que va a suceder y las plagas que iban a ir aconteciendo hasta que mueren los primogénitos, ¿no? Y se encuentran cara a cara, ahí porque el faraón manda a llamar a Moisés y no porque Moisés vaya delante del faraón. Sin ningún temor, ya Moisés, con toda la fuerza, de aquel que pasó que no era torpe de labios y que no sabía cómo enfrentarse al faraón y que tenía cierto temor y cierto miedo, ¿no? Que no sabía cómo reaccionar al pueblo de Israel, directamente se le pone de cara a cara y le dice, así será como tú me dices, no voy a saber más mi rostro, sino que vas a ser tú y que después vas a tener que llamarme a mí, ¿no? Para dejar ir al pueblo, ¿no? De parte del Señor siempre hubo una intención al avisarle al faraón de que las plagas iban. Yo recuerdo una vez ir al cine junto con mi mamá y mi hermano y a ver Éxodo, ¿no? Que es una película que creo que protagonizó Christian Bale y todo eso, que no es muy bíblica que digamos, tampoco está tan mal, pero no tenía la esencia ni la explicación, ¿no? De por qué morían los primogénitos, los hijos primogénitos. No se llegaba a entender. De hecho nosotros había gente al lado, se escuchaba diciendo, pero ¿por qué le mató a los hijos primogénitos Dios? Y no sé qué. No, hubo una advertencia de parte de Dios, y ante cada plaga había una advertencia de parte de Dios, y Dios fue claro en el que el faraón se había metido en esclavitud con los hijos de Israel, y Israel era su hijo amado, su primogénito. Por ende iba a llegar la libertad y era tiempo de que Egipto dejara de esclavizar al pueblo de Israel. Porque si nos ponemos a pensar, Egipto había sido salvado por un hebreo, José, ¿no? Un hijo de Israel o de Jacob, y los había salvado de perecer de hambre. Pero Egipto se olvidó de esa historia y los faraones que siguieron después, lo único que se les interesó fue esclavizar al pueblo de Israel, y llegó la libertad del pueblo de Israel. Y las personas, o sea, tardó años, pero para esa generación pudieron ver la mano de Dios poderosa de salir de Egipto. Si bien después, quizás el pueblo de Israel, cuando empiezan a pasar algunas cosas en el desierto, iba a querer volver a la esclavitud y iban a utilizar quizás la mentira de que en Egipto comíamos carne y comíamos esto, comíamos aquello, que era una mentira, porque ser esclavos
rara vez creo que hayan comido carne o esas cosas, quizás sí o no, pero nos habla también de las debilidades humanas, que cuando empiezan a suceder las cosas y a faltar lo que realmente queremos, el pan y todas esas cosas, ahí nos empezamos a acordar de la esclavitud. Dios lo libera con una mano poderosa y después cuando falta el agua, falta el pan, falta la comida, ahí nos acordamos de dónde estaba la esclavitud y pensamos y llegamos a pensar que estábamos mejor en la esclavitud que en la libertad. Y eso no puede pasar para aquellas personas que sabemos que Dios nos ha liberado de muchas cosas con mano fuerte, con mano dura, como dice la palabra de Dios. No podemos querer volver a un lugar de donde Dios nos haya sacado. Si el Señor nos sacó, por algo es, y tenemos que ir hacia la tierra que Dios prometió, ¿no? En este tiempo podemos, siempre digo lo mismo, podemos pasar por un montón de dificultades, un montón de puertas se nos pueden cerrar, un montón de cosas pueden pasar. Hubo muchas generaciones que quisieron salir de la esclavitud y no pudieron, que clamaron a Dios, quizás muchos pensaron que Dios se había olvidado de Israel. Sin embargo, Dios no se olvidó de Israel y fue esa generación la que salió en libertad, fue esa generación la que vio abrirse el mar. Pero hubo generaciones atrás que oraron a Dios, que clamaron a Dios, que estuvieron bajo la esclavitud y no llegó para ellos la libertad. Eso no quiere decir que Dios no estaba o que Dios no hubiera escuchado su clamor, sino que Dios actuó con esa generación, abrió las puertas a esa generación y después de esa generación cometieron el error de lo que pasó de ir a espiar la tierra de Canaán y hablar mal, y tuvieron que andar 40 años en el desierto y perecieron todos menos Josué y Caleb. De hecho, ni Moisés ni Aarón iban a entrar a la tierra prometida. Se levantó una nueva generación que obedeció a Dios y que pudo entrar a la tierra que Dios había prometido, ¿no? Pero después siguieron otras generaciones y tuvieron momentos buenos y momentos tristes, ¿no? Triunfos de guerra y momentos de esclavitud, como fue el periodo de los jueces. Se levantaba un juez y lo libertaba al pueblo de Israel y después pasaron 80 años esclavizados bajo otros pueblos, ¿no? También es cierto que Israel había empezado a olvidarse de Dios y ahí empieza toda la historia que siempre fue y vino, que lo podemos leer en la Biblia. Por eso siempre digo que la Biblia es un libro que nos habla de triunfos y derrotas también, ¿no? Que el pueblo de Israel pasó, ¿no? Y que hasta el día de hoy vive, ¿no? Porque con todo lo que tiene que pasar con Hamas, ¿no? Y con todas las cosas que vienen pasando en este último tiempo, donde Israel es atacado, donde Israel es perseguido, donde hay antisemitismo, ¿no? Donde tenemos que aguantarnos que cierto colectivo embarque todo a favor de Palestina y a favor del aborto y a favor de elecciones sexuales, ¿no? de las personas. Todo ese mismo colectivo tire cosas contra Israel. Y parece que estamos en estos tiempos en donde hay grises, o somos, negros o somos blancos, no hay matices, ¿no? Hay personas que no pueden entender lo que está haciendo Israel. De hecho, el otro día me pasó leer una publicación de TN que hablaba acerca de la conmemoración de lo que pasó en el Holocausto y la cantidad de comentarios y aberraciones que había en los comentarios. Realmente era triste, por no decir asqueroso, ¿no? Porque vos no podés negar algo que pasó en la historia, que hay imágenes y que los números son de los alemanes. Los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto vienen de registros alemanes, no son de registros judíos, que ellos pusieron nombres y agregaron, no, son de los registros y todo lo que pasó en el pueblo de Israel con el Holocausto. Pero también cómo el hombre ataca a Dios, porque uno de los comentarios decía, si Dios libró, como vemos ahora, a Israel de Egipto en un libro, ¿por qué permitió lo que permitió con respecto al Holocausto? Pero ese mismo Dios, que quizás no estaba de acuerdo, por supuesto, porque no todas las cosas Dios está de acuerdo con lo que pasa, pero
todo pasa porque Él lo permite, por algo lo ha permitido, pero también cuando el pueblo de Israel salió del holocausto y tuvo tantas muertes y sufrió tantas cosas, a los pocos años estaba recuperando la tierra, con su ejército y peleando contra 7 naciones y ganándola. O sea, ese mismo Dios que aparentemente no estaba en el holocausto, pero uno sabe que Dios está en todas partes, ¿no? Y de hecho, para las personas que estaban ahí, si bien muchos dejaron de creer en Dios y todas esas cosas, otros vieron la mano de Dios al ser liberados en momentos de angustia, ¿no? Y que de hecho en uno de los retos se encontró el versículo de Habacuc, ¿no? Que la higuera no florezca y las vides no haya fruto y todo eso, el Señor, el amor por el Señor siempre va a estar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo un pueblo que sale del holocausto de repente está en la tierra prometida y pelea contra 7 ejércitos y triunfa y la mano de Dios está? Entonces, nos habla la palabra de victorias y derrotas, momentos drásticos y momentos... los momentos drásticos nos sirven para reflexionar, para saber cómo estamos delante de Dios. Quizás el hombre fue el culpable de llevar tanto odio, ¿no? Porque viene de siglos y de siglos y de siglos, y lamentablemente también el cristianismo fue parte de ese odio hacia los judíos, diciendo que los judíos asesinaron a Jesús o a Cristo, ¿no? Siendo que Yeshua, Jesús, es judío del pueblo de Israel, los apóstoles eran todos judíos, la Biblia es 80-90% judía, ¿no? Todos los escritores son judíos, todos los libros son la mayoría judíos, Pablo era judío, las enseñanzas vienen del judaísmo, o sea, la división que hacen los gentiles y la destrucción que hacen con el pueblo de Israel, porque estos quizás cuando fueron creciendo no aceptaban todos a Jesús como su Mesías, produjo una destrucción en el pueblo de Israel vergonzosa, ¿no? Vergonzosa, que llevó a la Alemania nazi, porque los escritos de Lutero fueron los que llevaron a Hitler a hacer todo lo que hizo en los campos de concentración, en las cámaras de gas, porque Lutero mismo, enojado con los judíos que no aceptaban a Jesús, escribió un libro contra los judíos y sus mentiras. Entonces, esa aberración que hizo un hombre que tuvo cierta luz para salir de la oscuridad que era el catolicismo romano en esa época, ¿no? Que hizo esas cosas bien, hizo esas cosas tremendas y horribles de escribir ese libro asqueroso que terminó influyendo en el nazismo, ¿no? Entonces, fueron los humanos los culpables de hacer esas aberraciones, y fueron los humanos los que hicieron la vista gorda y que se quedaron callados y no hicieron nada, ¿no? Y son los humanos de hoy en día que, viendo las injusticias del pueblo de Israel, acusándolo de nazista, como lo que hicieron con ustedes, dicen, como los nazis ustedes hacen con los palestinos, sin entender la historia de Israel, sin entender todo lo que pasó en la guerra, sin comprender que si una persona que tiene una elección sexual diferente va a Palestina o va a un país musulmán y te cuelgan por ser homosexual, lesbiana, lo que fuera, ¿no? Se ponen la banderita a favor de Palestina y en contra de Israel, y atacan a Israel y lo tratan con palabras hirientes. Parece que si vos expresás una opinión distinta, como dicen algunos, sos homofóbico o sos, hay palabras más fuertes ahora que se utilizan, no me salen, antirracista, antifascista y no sé cuántas cosas más, ¿no? O fascista y todas esas cosas que dicen, todos esos nombres que inventan ahora todas las palabras, ¿no? Y es tener diferente opinión, diferente punto de vista, ¿no? Que vos podés tener tu punto de vista, pero creo que yo tenés que buscar bien en la historia cuál es la verdad del asunto, ¿no? Y eso es lo importante, que Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en varias generaciones pasaron adversidades, dificultades, pero también cuando Dios apareció su mano, así como lo hizo de salir de la esclavitud de Egipto y así como hizo retornar al pueblo de Israel a su tierra, ¿no? También a veces pasamos dificultades, cosas dolorosas, cosas tristísimas que tuvimos que vivir y uno tiene que seguir adelante, y quizás ahora no las entendemos, pero algún día cuando estemos frente a Dios lo entendemos. Son
tiempo para la reflexión, para ver quizás dónde estamos parados delante de Dios, quizás cometimos errores y ahora es tiempo de volver a Dios, ¿no? Cómo ha hecho el pueblo de Israel y cómo Dios ha bendecido a su pueblo durante toda la vida. Bueno, esto era un poco lo que quería compartir, no me quiero extender mucho. Muchas gracias a los mensajes de mi mamá Andrea y de Michelle, ya va para ustedes y ya va a todos los que nos ven y que siguen la transmisión. Que Adonai los bendiga enormemente. Bendiciones.